referendo para que Alicia, que es escritora costarricense, viene de San José de verdad a presentar este libro en donde nosotros hemos perdido la memoria, pero este libro es muy importante, Jaque Mate en el paralelo 14, hemos perdido la memoria los latinoamericanos, porque lo que sucedió en Guatemala hace un tiempo fue más que preocupante, en donde el presidente constitucional Jacobo Arbenz fue derrocado, y además en ese entonces hubo un escándalo mayúsculo, no solo en Guatemala, en todo Centroamérica, en toda América, en el mundo, porque además fue un intelectual realmente, no era el politiquero común y corriente, no, era un personaje realmente fantástico. Seguramente estas nuevas generaciones no tienen ni idea por qué era importante Jacobo. Y tenía una hija, Arabela. Arabela, sí. Arabela Arbenz, que bueno, estuvo en alguna oportunidad aquí en Colombia contando la historia de su padre. Pero para América Latina, ¿cuál es la importancia de Jacobo Arbenz? Bueno, la importancia es que Jacobo era un presidente electo después de una época muy agitada de la historia de Guatemala. Y bueno, finalmente había habido una elección, había quedado Arévalo y luego quedó elegido Jacobo. El problema fue que había intereses muy poderosos de las bananeras que no les gustó mucho cuando él quiso nacionalizar las tierras, y en ese momento se suscitó el gran problema. Sí, sí. Con la distancia pues resulta muy difícil, porque hoy digo yo que la rentabilidad del cultivo del banano pues ha bajado muchísimo, pero en aquella época hay que entender que el valor que tenía ese cultivo era muy alto. Altísimo. Altísimo. Eso sí. Ya ahora pues no lo tiene tanto. Por eso es que para uno desde este momento histórico pues es difícil comprender por qué se desencadenó esa gran ofensiva. Sí, sí. Y luego el otro problema fue que después de eso Guatemala ya no conoció estabilidad durante muchísimos años, hasta los acuerdos de paz del año 87, los acuerdos de Esquipulas, que fue una época muy dolorosa para toda América Central. Lo curioso es que cuando uno investiga, uno refresca elementos de la historia pues que se escapan un poco, ¿verdad? Y entonces se da cuenta pues que en ese momento, en el año 54, fue de muchísima repercusión, incluida Colombia, incluida Venezuela, incluido Ecuador, hubo repercusiones de esa conmoción. En cuanto a Jacobo, pues él tomó el camino del exilio y nunca más regresó a Guatemala, y falleció en México. Así es. Y vea, es que hay una cantidad de historias también alrededor de él. Primero, pues lo que se estaba viviendo en América Central especialmente, acuérdense lo que pasó con Salvador y Nicaragua, la guerra del fútbol, lo que estaba pasando con Somoza, y lo que pasó de todas maneras en Guatemala con los indígenas. Recuerden ustedes a la maravillosa Rigoberta Menchú, lo que pasó en la embajada, que fue de verdad, y uno lo dice pues a veces con respeto, pero también con dolor, que los indígenas se toman la embajada de España, y el embajador pues, salió y de pronto no se sabe, entre comillas, qué pasó, pero se incendió la embajada y se quemaron todos los familiares de Rigoberta Menchú. De todas maneras, toda esa década, digamos entre el 50 y el 60, 70, siempre esas décadas fueron unas décadas muy, muy preocupantes para la historia de todos los países. Y lo que decía Alicia, las tierras, ese sector bananero era con unos costos altísimos, y Jacobo Arbenz era un tipo muy afectivo, no era el politiquero común y corriente, sino además era un intelectual, un tipo que pensaba mucho más en su gente que los otros, que estaba pasando por ejemplo con los Somoza, que estaban pensando simplemente en esa gran finca llamada Nicaragua. Esa quizás es la característica de Arbenz, ¿no? Siempre defendiendo a esa Guatemala del alma, ¿no? Sí, ellos tenían un interés muy grande por modernizar Guatemala, es decir, por sacarlo digamos, del cierto estancamiento que había tenido con las largas dictaduras que había sufrido, y querían, en el fondo, lo que siempre pasa en nuestra América, ¿verdad? Que modernizar, que volver dinámica a la sociedad, que favorecer la expansión del pueblo y no solamente de ciertos grupos. Luego modernizar en el sentido técnico, es decir, de hacer más carreteras, de
bueno, en aquella época se usaba mucho el ferrocarril, es decir... Sí, claro. Y estaba más desarrollado que los nuestros porque nosotros con tantas montañas, pero allá era muy fácil extender unas líneas, ¿no? Exactamente. Entonces esa modernización era la que quería Jacobo. Lógicamente la quería en manos de los guatemaltecos. Sí. Y en ese momento pues hubo un gran obstáculo a que eso se produjera. Obstáculo que habría de extenderse durante muchísimos años más. En cuanto a la nación indígena, a las naciones indígenas en Guatemala, porque son muchas comunidades indígenas, en esa época no tenían o no se les permitía la conciencia que lograron tener después, y digamos el hecho de que a Rigoberta Menchú se le diera el premio Nobel y que ella pudiera plasmar, digamos, las inquietudes de las comunidades indígenas, en ese momento no se daba. Y ellos lucharon bastante por conseguir eso, que hoy en día pues se ve con muchísima naturalidad que las comunidades indígenas digamos, con el conocimiento que se le dio a Rigoberta. Hay que señalar una cuestión en Guatemala, y es que la cultura maya la encontraron los españoles cuando ellos llegaron. Es decir, cuando los españoles llegaron a Guatemala existía una comunidad maya que había sido, siglos atrás, una de las civilizaciones más adelantadas de América. Seguro, pero eran las más adelantadas de América. Ellos tenían conocimientos matemáticos muy elevados, tenían su forma de escribir, astronomía. Astronómicamente se habían desarrollado muchísimo. Eso, claro, había caído un poco en deterioro cuando los españoles llegaron. Sin embargo, esa civilización persistía, no con el grado de esplendor que había tenido en el pasado, pero sí persistía. Claro. Lo que hay que señalar es que en Guatemala existe una civilización maya que ha tenido continuidad en el tiempo. Es decir, aunque esta civilización en este momento no tenga el esplendor que tuvo en aquella época, hace muchísimos años, bueno, siglos, hay una continuidad de costumbres, de lenguas, hasta el presente. Y digamos, en los últimos años, eso ya ha tenido una cierta reivindicación, cosa que en la época de Arbenz no tanto, pero ahora sí, ahora sí. Entonces es una de las regiones del mundo donde hay digamos, una tradición milenaria. Ellos digamos, con la religión católica, ellos crearon un sincretismo, es decir, tomaron sus creencias y las amoldaron a la religión de los españoles. Así es. Alicia, ¿por qué el título? ¿Por qué ese jaque mate en el paralelo 14? Bueno, jaque mate en el paralelo 14 es la descripción de lo que sucedió militarmente. En este momento ya se sabe que el gobierno de Eisenhower y los gobiernos que estaban en ese momento en Estados Unidos, ellos tenían la intención de realizar un golpe contra Arbenz, y ellos tuvieron exactamente lo que se realizó fue un jaque mate en la acepción del juego, es decir, destronar al rey y tomar a la reina, o sea, a la señora Arbenz, que también salió del juego, pues que ella también era una protagonista política. Jaque mate. ¿Y el por qué el paralelo 14? Porque el paralelo 14 es el paralelo en que se encuentra la ciudad de Guatemala. No solo la ciudad de Guatemala, sino también la de Tegucigalpa, que estuvo muy involucrada con todo lo que sucedió. Increíble. Pues si ustedes tienen interés de conocer un poquito más el libro Mañana, en la Fundación Santillana para Iberoamérica, ahí en la calle 80 con Novena, pues Alicia va a presentar, y además va a tener la fortuna, yo estaré allá en primera línea, de que el libro lo va a presentar el doctor Otto Morales Benítez, que conoce la historia perfectamente bien. Es una y además un tipo muy afectivo, ¿no? Sí, él es encantador, y por cierto te mando muchos saludos y digo que eres un excelente entrevistador. No, a él mil gracias. Primeros de Colombia, y entonces me dijo que sí, que mañana estamos ahí. Él, lógicamente, en esa época pues estaba muy activo en lo que era la vida colombiana, y entonces tiene un interés muy grande porque se conozca un poco la historia